Virtute et armis. Una tranquila vejez. Me pidieron que fuera yo el que escribiese el capítulo final de esta historia. El viento sopló con fuerza arrastrando hojas muertas y marrones, una racha de viento detrás de los cristales. El presidente Frauenheim en persona fue el que me solicitó que escribiera la historia final de mi presidencia y la primera etapa de mi sucesor. ¿Un libro de memorias? Preferiría a Ethan algo de apariencia más objetiva, algo más semejante a una historia a caballo entre las dos presidencias. Sus ojos azules me quedaron mirando, como diciéndome que tenía plena confianza en mí. Será un éxito editorial apabullante, de eso me encargaré yo, me dijo. Cuando abandoné Camp David, tras la entrevista con Frauenheim, que llevaba casi un año de inquilino en la Casa Blanca, en la aeronave yo restregaba mis manos nervioso. Feliz. Estaba salvado. En los primeros 6 meses de mandato temí por mi futuro. Mi destino sería afrontar algún tipo de juicio que dejara todavía más clara ante la opinión pública la diferencia entre el envilecimiento de los cargos anteriores y el triunfo de la honradez presente. Sabía que no había practicado yo la corrupción en ninguna de sus formas. Ya antes de ser presidente tenía todo el dinero que quería, y mi única ambición había sido el poder, no las riquezas. Si hubiera sufrido las tentaciones de la lujuria del dinero, desde mis tiempos como senador hubiera podido aceptar un puesto en algún consejo de administración de una gran multinacional. Pero mi única lujuria fue Washington. Me había sacrificado como un atleta que se priva de todo para obtener la medalla de oro. Mi historial no tenía mácula. Más con el nuevo escenario político, mi sacrificio, mi honrada carrera política, no suponía obstáculo alguno para que desde algún despacho se decidiera orquestar mi escarnio público. Es triste preguntarse a los 60 y tantos años si uno acabará sus días en alguna prisión federal. Extrañamente, notaba que había en mí algo de resignación. Lo que me pudiera pasar no era una vendetta, no habría nada personal en ello, lo sabía. Se trataba solo de resaltar más el contraste entre el viejo sistema partitocrático y el nuevo, más eficaz, fuerte y honrado. La resignación venía de aceptar que esas eran las reglas del juego, y que no tenía ningún sentido echarse en cara nada. La técnica de mis jugadas había sido impecable. Simplemente es que ahora había habido un cambio de guardia que, aunque realizado a través de las urnas, había sido una revolución. Y toda revolución tiene sus víctimas. A pesar de todo, alguien en algún despacho se inclinó por la clemencia. Por eso abandoné Camp David tan feliz. Se me perdonaba a cambio de ejercer el papel de comparsa. Tenía que escribir un libro, un gran éxito de ventas. Tendría la ayuda de los mejores asesores históricos y literarios. Entre la cárcel y morir como un millonario, después de examinar pros y contras, alguien había optado por la segunda opción. A veces en esos despachos de las alturas se toman varias de estas decisiones en una sola mañana, sin parpadear, sin piedad ni sentimentalismos, con toda frialdad. En un par de horas las decisiones tomadas cambian el destino final de varias personas. En mi caso, se inclinaron por mi retiro feliz, por una vejez tranquila y acaudalada disfrutando de mis nietos. Escribir un libro. Me dediqué a cumplir esa última tarea con un moderado entusiasmo, aunque valoro mucho más mis anotaciones personales en las que voy desgranando mis pensamientos más íntimos, escritos no para ser publicados, sino para ser guardados. Mi hijo los preservará hasta otra época que sea más feliz. Ahora es tiempo para esperar. Tardé 5 meses en escribir el libro, un tiempo récord. Tampoco tanto si consideramos las muchas manos que me ayudaron. Se trataba de un volumen grueso, pero solo tuve que dejar que grabaran las preguntas que me hacían.
Ellos, los profesionales, le daban forma, estilo y unidad. Eso sí, cada tarde escribía mis reflexiones, mis conclusiones finales acerca de todo el sistema presidencial y el sistema de fuerzas políticas bipartidistas que giraba alrededor de él. Medio año temiendo por mi futuro, 5 meses escribiendo el libro, 7 años para meditar, arrepentirme y alegrarme sobre lo que había escrito. El libro fue escrito para gustar al público, para gustar al que me lo había encargado. Y dado lo que significaba para mi seguridad, también me gustó a mí. Todos salimos contentos. Tenía 664 páginas, porque había mucho que contar. Aunque nunca me atreví a decirlo, una vez acabado consideré aquel libro como el epílogo de los Estados Unidos, y el epílogo de nuestra aventura bien se merecía más de 600 páginas. Sí, ya han pasado 7 años desde que Frauenheim Schwarz jurara su cargo como 98 presidente de los Estados Unidos de América, o de lo que en esa época iba quedando de ellos. A sus 50 y tantos años, Frauenheim era alto, apuesto, gallardo, desbordando nobleza en su porte y en su palabra. A su lado, el resto de congresistas parecían unos pobres diablos. Pero lo más importante, de lo que se irían dando cuenta lentamente todos los moradores de Capitol Hill en los próximos meses, era de que él era el hombre político por excelencia. No era un político más, era el político. Cuando faltaban pocos meses para que yo abandonara la Casa Blanca, la población de los Estados Unidos estaba furiosa, porque durante mi mandato no se recuperaron los estados secesionistas. Pero en Washington, toda la clase política se iba haciendo la idea de que tal división era un mal ya de difícil solución. Frauenheim llegó al poder proclamando con su voz grave y poderosa que él restauraría la ley y el orden, y obtuvo la presidencia por muy pocos votos. Pero al día siguiente de jurar su cargo, ordenó al Estado Mayor del Ejército la invasión de California. 37 unidades aerotransportadas se dirigieron hacia el Estado rebelde, y 42 divisiones penetraron en dirección a Los Ángeles. El ejército detuvo al Congreso californiano en pleno. Los congresistas quisieron hacer una escena, supongo que para la historia, esperando a los soldados sentados en sus escaños y con varias cámaras de televisión grabando dentro del hemiciclo. Cada congresista rebelde fue agarrado por 6 soldados y una hilera se formó por el interior del edificio hacia las aeronaves que le esperaban afuera. Gritos, forcejeos, pero todos fueron metidos por las buenas o por las malas en nuestras aeronaves federales, que despegaron rumbo a una base militar de las afueras de Washington. La imagen emitida en directo de los congresistas saliendo esposados del Congreso por su propio pie, o en volandas, chillando y resistiéndose inútilmente con todas sus fuerzas, dejó claro que Washington iba en serio. Aquella escena provocó la indignación de los que ya eran nacionalistas, pero el entusiasmo del resto de la nación. Millones de americanos lloraron de alegría delante del televisor, agitaron sus banderas, se abrazaron y gritaron ¡hurra! Con todas sus fuerzas. El recreo se había acabado, la ley se restauraba con toda su fuerza, arrollando todo lo que se le pusiera delante. La Guardia Nacional se negó a ceder sus 5 cuarteles. El general Stewart, nada más recibir la llamada telefónica comunicándole que se negaban a entregar sus acuartelamientos, dio orden de bombardearlos. Los rebeldes habían pensado que comenzaría una larga tanda de negociaciones. Nunca imaginaron que el general, nada más colgar el teléfono, tras recibir la respuesta, presionara otra tecla para dar la orden de dar comienzo a los bombardeos. Como es lógico, no quedó ni rastro de la Guardia Nacional. Centenares de tenientes y capitanes de infantería repartidos por todas partes en el soleado territorio de California procedieron en un solo día a detener a 10.000 personas bien fichadas por la paciente y silenciosa labor del FBI. Se dirigieron como la flecha a la diana, sin dilaciones ni dubitaciones, directos al blanco. Únicamente en Pasadena y en Oakland, las masas populares favorables a la independencia se organizaron para lanzarse a la calle en número considerable. Eran unos 20.000 manifestantes furiosos e incontenibles. No se puede contener a una masa de 20.000 ciudadanos rabiosos y además con un cierto número de ellos armados con pistolas. En el resto de California,
Todo el mundo estaba en todas partes pendientes de la radio y la televisión. Todos, desde sus hogares, oyeron la firme voz de general Leroux al declarar el estado de sitio en 10 condados, con la prohibición de que nadie saliera de sus casas o del local donde se encontraban en ese momento. El general esperó a que los manifestantes atacaran primero, a que fueran ellos los que dispararan en primer lugar. Les puso en bandeja esa posibilidad. Un cuarto de hora después mandaba abrir fuego contra la masa de manifestantes. Los manifestantes se dispersaron de inmediato, pero el general ordenó que la caza continuara por las calles. Los buenos ciudadanos están en sus casas, en la calle únicamente hay rebeldes, futuros terroristas, explicó. Unos fueron detenidos, los armados abatidos. El ejército patrulló por todas las calles, y nadie entre la población civil movió ni un dedo. 30 tribunales militares al aire libre en el césped del Coliseum Stadium juzgaron sumariamente uno por uno a largas hileras de ciudadanos. Aquel día se ahorcó a 128 personas. Los cadáveres de todos los que se resistieron, con armas en la mano, fueron dejados allí donde fueron abatidos. Se tardó un par de días en recoger todos los cuerpos. No se dieron mucha prisa. En gasolineras, en centros comerciales, en los barrios financieros de las principales ciudades californianas, por todas partes había restos de traidores a la patria, como les llamó el nuevo presidente. El amo había dejado claro quién mandaba allí. La secesión había acabado. Las imágenes de tantos cadáveres sobre las aceras horrorizaron al país, pero fue también una mezcla de asco y de fascinación por la sangre. En todo esto hubo mucho de reacción psicológica. Ante la posibilidad de sentirte que estabas en el bando de los patriotas ganadores o en el de los perdedores, la inmensa mayoría de la población sintió que el triunfo de su presidente era su propio triunfo. Los medios de comunicación cerraron filas en torno al presidente. En esto último hubo una mezcla de reacción psicológica y de decisión de los grandes magnates de la prensa. La situación por la que había pasado el país había sido tan crítica que no era el momento de perderse en dimensiones inútiles. Había que reconstruir la unidad nacional. Los juicios negativos se dejarían para más adelante. Ahora lo primero eran los Estados Unidos. Fromheim, el hombre de la sonrisa moderada, erguido, señorial, un patricio de una dinastía de poderosos, impuso el orden sin que le temblara la mano. El estado de Utah cayó 2 días después, Oregón antes de que finalizara aquella semana. En Estados Unidos nadie dudaba ya de que sus 50 estados formaban un solo país indivisible. Pero el nuevo presidente no solo estaba dispuesto a acabar con la secesión. En un mes ordenó la detención de todas las cúpulas de las mafias, radicadas en territorio nacional, con pruebas o sin ellas. La mano firme se estaba aplicando sin contemplaciones a todos los desórdenes de la vida nacional. Estados Unidos se convirtió en el país más peligroso para los delincuentes. El nuevo presidente actuó dentro de la ley y por encima de la ley. Habría pasado a la historia como el presidente de mano de hierro que puso orden. Habría visto su nombre escrito en los libros de texto, pero al cabo de 2 legislaturas habría vuelto a casa. Sin embargo, aunque nadie lo sabía, muy pronto iba a suceder algo que supondría una concentración de poder en sus manos todavía más notable. Cuando el 20 de febrero de 2183 trataron de atentar contra su vida bombardeando el Capitolio, ese día se selló definitivamente su destino. Con un edificio del Congreso destruido, sin congresistas ni senadores hasta las siguientes elecciones, el ejercicio de su poder no conoció límites. Aquí y allá surgieron políticos y columnistas planteando sus temores, sembrando sus dudas acerca de la constitucionalidad de muchas de las actuaciones del presidente. El presidente no presionó a ningún periodista. Amablemente les hizo saber a los principales propietarios de los medios de comunicación que por patriotismo debían contener a sus periodistas hasta que el orden se consolidara. Varios dueños de medios de comunicación y varios políticos, los más recalcitrantes, los que más se le opusieron, comprobaron hasta qué punto resultaba peligroso oponerse a quien tiene las fuerzas del orden de su parte. La justicia les encontró drogas, cuentas bancarias ocultas. A algunos hasta les descubrió cadáveres en sus casas. Era el momento de la unidad nacional.
y los disidentes eran unos malos americanos y probablemente unos delincuentes. A todo esto, el pueblo norteamericano estaba encantado de que por fin hubiera surgido una figura con la firme idea de poner orden. El pueblo llevaba tiempo clamando mano dura, y además Frauenheim, cuando abría la boca, subyugaba. Su prestancia no tenía parangón en ninguna figura nacional, pero cuando además hablaba improvisando, entonces se convertía en un seductor nato. Solo el Congreso podría haberle plantado cara de un modo institucional para preservar sus propias cuotas de poder y sus muchos otros intereses y sus muchos oscuros intereses particulares. Lamentablemente, después del atentado, después del intento de magnicidio, no existía ni siquiera el edificio del Congreso y el Senado. Hasta unas nuevas elecciones, el Poder Ejecutivo tendría que llevar sobre sus hombros la pesada carga del poder sin restricción alguna. Pero ese lamentable hecho quedaba compensado por la paz total de la que gozaba la Unión. Había paz y calma hasta en las columnas y editoriales de los diarios. No obstante, el estado de excepción se prolongó durante medio año, a fin de que ningún foco de rebelión tuviera la más leve tentación de resurgir. Aquel 98 presidente pasó a ser considerado como el salvador de los Estados Unidos, como la más patente encarnación de la nación. Verdad es que también flotaba en el ambiente la incómoda idea de que había salvado a la Unión a costa de la democracia. Pero él siempre repetía que también Abraham Lincoln tuvo que pasar temporalmente por encima de ciertas libertades. Si queremos salvar el imperio de la ley, voy a tener que pasar por encima de la ley durante un tiempo, repitió al principio en unos cuantos discursos. Después ya no hizo falta que insistiera en ese asunto, porque él era la ley y el orden. Y desde luego ya nadie dudaba de que orden sí que había. Estados Unidos se había convertido en el país con más orden del mundo. El decreto de poderes especiales del 23 de febrero de 2183 siguió en vigor mientras las vacantes del Congreso y el Senado de Estados Unidos siguieran sin ser ocupadas tras unas nuevas elecciones. A todo esto, el Partido del Orden, el partido sustentador de la regeneración política del país, siguió avanzando más entre la población e infiltrándose en todos los niveles de la burocracia federal. El resultado fue que cuando Frauenheim nos dejó, después de una larga presidencia, sin ninguna elección intermedia, que a algunos se les hizo interminable, su vicepresidente asumió el cargo automáticamente, y su vicepresidente no era otro que el hijo del difunto Frauenheim Schwartz. Ese fue el comienzo de que la presidencia de los Estados Unidos se convirtiera en una, digamos, propiedad dinástica. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos de que de aquellos polvos salieron estos lodos. Las elecciones al Congreso seguían sin ser convocadas. De hecho, ni las ruinas del Capitolio destruido en aquel fatídico atentado del 20 de febrero de 2183 fueron reconstruidas. Pero no todo es negativo. Ahora puedo pasear por cualquier calle a cualquier hora sin temor a que nadie me atraque. Sé que la ley se cumple estrictamente a todos los niveles de la burocracia. Los trenes salen a su hora y la gente empieza a pensar que en definitiva el gobierno de una nación es una cuestión demasiado técnica como para dejarlo en manos de las veleidades de una población que al fin y al cabo seguirá votando al candidato más guapo. Sí, quizás ya era el momento de sustituir a los presidentes actores por presidentes gobernantes. Por otro lado, las elecciones en los ayuntamientos y en los estados siguen como siempre. El pueblo americano solo ha tenido que renunciar temporalmente al método para designar quién ha de ocupar la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, de forma provisional hemos renunciado al trámite de la consulta popular, pero el resto de las instituciones siguen funcionando normalmente. Se trata de una renuncia temporal, apoyada por la opinión popular, porque esta renuncia era el único medio para poner orden en la cueva de ladrones en que se había convertido el establishment washingtoniano. Los antiguos romanos legislaron hasta este tipo de excepciones. Nuestros idealistas padres fundadores no. Nuestros padres fundadores delinearon nuestra Constitución de acuerdo a unas teorías, a unas concepciones acerca del hombre, de la sociedad. Pero la vida no entiende de teorías. La vida se abre camino siempre, por encima de leyes, constituciones y escrúpulos
e ideales. Sé que muchos albergan escrúpulos, sé que muchos no se sienten bien con esta regeneración de la nación, pero a todos ellos les recuerdo que el comienzo de la Constitución de los Estados Unidos afirma tajantemente que el pueblo tiene derecho a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Y la población ahora está resignada con esta figura del presidente, investido de poderes especiales. Está resignada con esta figura de un árbitro en Washington D.C., ajeno al partidismo. Si el pueblo consiente esto, no vamos a imponerle el más estricto purismo democrático al pueblo. No podemos imponer la democracia, quiera o no quiera el pueblo. Es extraño que yo, el 97 presidente de los Estados Unidos, el último en ser elegido según los métodos dispuestos por aquellos acaudalados colonos terratenientes y comerciantes de 1787, escriba el epílogo de esta historia. En teoría, yo no sería la persona más adecuada. Estoy demasiado involucrado en los hechos. Claro que precisamente por eso conozco bien la historia. Cuando estreché la mano de Frauenheim Schwartz el día que juró su cargo como presidente, sabía muy bien a quién le estaba tendiendo la mano. ¿Quién mejor que yo sabía que aquella mano se había levantado para jurar el cargo, lo hacía gracias a los oficios del FBI y de la CIA? Nadie como yo al bajar del estrado era consciente de que ya nada volvería a ser como antes. Desde el comienzo de la primera presidencia en 1789 había habido muchas intrigas, pero por fin habíamos dado un paso adelante. Por fin se había consumado un salto cualitativo. Esta era la primera vez que por fin se perfilaba una guardia pretoriana. Era evidente que a partir de entonces ningún presidente alcanzaría o mantendría la presidencia sin el plácet de aquella guardia. Ellos, la guardia, creyeron que dominarían la situación porque todavía no se perfilaba en el horizonte lo que después sería el presidente investido de poderes especiales. Ellos poseían los informes para provocar un proceso de impeachment. Ellos eran los guardianes de su misma seguridad física. Quizá, según la Constitución, el presidente no detentara el poder absoluto, pero su guardia pretoriana sí. De ellos, de los guardias, no se habían ocupado nuestros padres fundadores. Ya nada podía volver a ser como antes. Después, cuando se erigió la figura del presidente, con poderes especiales, la anterior amenaza quedó pequeña frente a la realidad cada día más clara de una acumulación de poder como nunca se había visto en este país. Al final de la campaña electoral me había revuelto contra el candidato. Frauenheim. Lo hice solo durante 11 días, hasta comprender que todo estaba perdido. Después volví al redil de pragmatismo. Y por eso en el estrado del juramento yo estaba sonriente. Cuando le estreché la mano, 10 segundos después de que yo dejara de ser presidente, me dije una vez más a mí mismo que ya no había nada que hacer. Es curioso, cuando faltaba un minuto para que él jurara el cargo, fui consciente de que yo era la democracia envejecida, corrupta y manipuladora, y que un minuto después, tras el juramento, se ponía punto final a la democracia efectiva, manteniendo todas las apariencias y símbolos de una república. Pero le estreché la mano con sinceridad. Seguro que él jamás lo creyó. Mi cara acorde con mis palabras de felicitación no fue una ficción política. La nación no podía continuar más así. El pueblo americano estaba agotado de sus políticos. La unión se disgregaba, la mafia estaba rampante, y todos éramos objetivos terroristas. Llegaba por fin el momento de poner orden. Le deseaba la mejor de las fortunas. Desde luego, él disponía de un poder del que ningún otro presidente había dispuesto desde los tiempos de Lincoln. Tenía un cheque en blanco firmado por la nación. Haz lo que sea, pero pon orden. Firmado. El pueblo americano. Durante varios meses acaricié la posibilidad de retirarme al extranjero, aunque no había país suficientemente lejano para los servicios secretos estadounidenses. Si me portaba mal, el castigo me alcanzaría allí donde estuviera. No, salir del país no me ofrecía ninguna seguridad. Tan solo la paz de espíritu de desaparecer y no cruzarme con personas, en cuya mirada leía la palabra traidor. También barajé la posibilidad de retirarme a mi rancho de Idaho. Era otra forma de desaparecer, era otra forma de mandar un mensaje al poder. No os voy a dar problemas.
Pero me resultaba difícil no vivir en una gran ciudad, prescindir de mi club, de las partidas de golf con mis conocidos, de visitar a mis hijos una vez cada 4 o 5 semanas. Así que me quedé aquí, colaborando. Era un expresidente controlado las 24 horas del día por mis escoltas. Escoltas que paga y contrata el servicio de protección de altos cargos. Así que estaba vigilado continuamente. Ellos eran los encargados de proteger mi vida y de quitármela, según fueran las órdenes. Pero no debía temer. Yo ya no constituía un peligro para ellos, y menos cuando me vieron tan colaborador con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Me podía haber opuesto al nuevo presidente, pero ¿para qué? Decidí adaptarme a la situación con realismo. El nuevo Lincoln, con su cheque en blanco en la mano, pasaría por encima de cualquier obstáculo. Prefería vivir y poder contar esta historia a mis nietos. Creo que hiciste lo correcto, me dijo mi hijo abogado hace 2 años. Un hijo ya con el pelo algo encanecido. Ahora escribo en el salón de mi casa de campo, mientras mi hijo desde su sillón lee y mira de vez en cuando los troncos ardiendo apacibles en la chimenea. Delante de nosotros juegan mis 3 nietecitos con unos bloques rojos y azules erigiendo frágiles torres sobre una alfombra demasiado mullida. No tengo la menor duda de que mi inteligente hijo guardará a bien recaudo los papeles que ahora escribo. Algún día pueden constituir una gran reliquia, incluso a pesar del hecho de haber sido escritos por un expresidente que durante sus 2 mandatos no fue un modelo de lucha por los ideales. El primer deber que nos impuso la Declaración de la Independencia fue el de velar por la seguridad, integridad y vida de sus ciudadanos. Así que mi hijo debía tener razón. Salvaguardando mi vida no hacía otra cosa que cumplir con ese primer mandato de los padres fundadores. Sí, colaboré con el nuevo presidente. Aparecí en actos públicos a su lado, dándole mi apoyo. Conferí una cierta legitimidad con mi presencia. El nuevo hombre fuerte pronto se apercibió de mis buenas disposiciones. No sufrí ninguna represalia por la época de la campaña. Respecto a mi apoyo, lo hice de corazón, no fui un falso. Estados Unidos podía permitirse el lujo de una guerra contra California, pero no de una guerra civil de todos contra todos, en todo el territorio. Quizá aquella paz bajo un hombre fuerte no era lo mejor para la República, pero era desde luego lo mejor para los Estados Unidos. Los padres fundadores crearon la República para el bien y felicidad de los ciudadanos, no para inmolar las vidas de esos ciudadanos en el altar republicano. Estaba claro que los antiguos moldes no funcionaban. Había llegado el momento de intentar algo nuevo. Algunos me acusaron de chaquetero, de oportunista, de echar por la borda la dignidad que me quedaba, si es que me quedaba algo. Otros, más amigos, me mostraron su sorpresa, en voz baja por el hecho de que me prestara a aparecer en actos oficiales, con Frauenheim. Pero aquello no fue otra cosa que seguir fielmente la línea política que me marqué desde el comienzo de mi carrera al servicio de la cosa pública. Buscar los resultados, no los ideales. Apareciendo en aquellos actos oficiales no hacía otra cosa que seguir de corazón aquella política que venía llevando a cabo desde hacía varias décadas, desde que me afinqué en el Distrito de Columbia. Por eso para mí no fue una actuación forzada. Poco a poco, hasta me fui convenciendo de que él era el hombre que quizá estaba necesitando nuestro gran país. Tal vez lo que más me costó perdonarle fue lo del edificio Gates de Manhattan, lo del aeropuerto de Wyoming, o el atentado contra el Capitolio. Esta última sí que merece ser escrita con letras bien grandes en la historia de la infamia, pero a estas alturas dudo que esa historia de la infamia se escriba en alguna parte. Más bien tengo la sensación de que todo se va olvidando. Aún así, saber que él estaba detrás de todo eso me hacía apretar los dientes en ocasiones. Esos atentados fueron sapos muy amargos y viscosos de tragar. Nunca se lo perdoné, pero me tranquilicé pensando que quizá el pueblo americano jamás hubiera estado dispuesto a aceptar unas riendas fuertes si no se le clavaban las espuelas con decisión y hasta la sangre. Un pequeño sacrificio a sangre fría para salvar todo el cuerpo. En una situación de aceptable tranquilidad, su mensaje de fortaleza, de mano dura, no hubiera logrado el número de votos suficientes para situarlo en la presidencia. Solo en una situación inaceptable el pueblo puede asumir medidas inaceptables.
Sé que todo esto no hubiera resultado ni posible ni creíble hace 75 o 50 años. Pero todo se reduce a ver hasta dónde aguanta una nación. Las circunstancias van presionando a un pueblo hasta que éste acepte lo inaceptable. Gobernar nunca ha resultado sencillo. Probablemente no resultaría fácil ni gobernar una república de ángeles. Y nosotros nunca fuimos ángeles. En realidad, las democracias, permitidme la confidencia, nunca han sido demasiado democráticas. Y como dijo Frauenheim una vez en privado, a una visita en la Casa Blanca, la democracia es un licor fino y agradable. El exceso de libertad emborracha. Por eso los gobernantes siempre han sido abstemios. Frauenheim improvisó este comentario alzando levemente una copa de cristal tallado de Murano, lleno de zumo de naranja y pomelo. Dijo esto en la Galería Truman de la Casa Blanca, elegante con su smoking, viendo detrás de las ventanas acristaladas al grupo de embajadores con frac que en la recepción seguían charlando entre canapé y canapé, en medio de las lejanas notas de un piano de cola y la voz relajada de una gran mujer de color que cantaba Summertime. Cuando escuché aquello, convine con él en que nuestra sociedad ya estaba madura para el cambio. El principado sucedía por fin al consulado ciceroriano. Una gloriosa época de augustos sucedía a una anodina época de cónsules funcionarios. En cierto modo, desde el principio intuimos esto. Me refiero a que desde los tiempos de Jefferson y Hamilton, los políticos sabíamos que esto iba a pasar, que éramos solamente hombres. El pueblo sencillo nunca atisbó estas posibilidades, pero nosotros sí, porque éramos políticos. Ahora, una y otra vez le doy vueltas a aquella frase improvisada con una copa de zumo en la mano. Cada vez me parece una frase más redonda, más profunda y más realista. Sí, hoy día nuestra sociedad se ha vuelto abstemia. Ya solo la Constitución queda borracha de libertad. Nos deja en evidencia, nos avergüenza. Habrá que purgarla. El alcoholismo de libertad es una enfermedad de pronóstico difícil. Su curación siempre es larga y penosa. Las secuelas inevitables. Año 2197. Agradable música ambiente, mesa cubierta de terciopelo rojo, a mis espaldas 2 jarrones chinos casi tan altos como yo, el jefe de este centro y un superior suyo flanqueándome, felices y serviciales. Firmo mi más reciente obra en una librería de Boston. La gente cuando llega ante mí me sonríe, abro el libro, nuevo e impecable, y con la mayor de las cortesías le dedico la obra a la persona que tengo delante mientras escucho de ella agradables comentarios, preguntas breves o elogios bondadosos. Jubilado, sin nada que hacer, firmo libros una vez al mes. Me lo paso bien. Disfruto de esta actividad que me saca de mi rutina y de sentirme encerrado en mi mansión. La editorial se encarga de todo. Me vienen a recoger a casa y me llevan a Phoenix, a Minneapolis o a Cleveland. También puede ser a Corning o Ítaca, ya que para variar, a veces pido que sea una ciudad pequeña. Siempre el mismo programa. Llego a la ciudad, dejo las cosas en el hotel, me doy una vuelta a pie por el centro, después una conferencia que nunca se alarga más allá de 1 hora y cuarto, cena en un restaurante y a la cama, siempre a las 10:30. Por la mañana desayuno, me doy otro paseo, preferiblemente por un parque, y firmo libros hasta la hora de la comida. Tras la comida, siempre frugal, pero siempre en un restaurante de lujo, tomo un vuelo de regreso a casa. Cuando firmo libros, ya no lo hago como un escritor jovenzuelo, excitado, encantado por la gloria y a la vez con la sensación de que eso es una pérdida de tiempo. A esos escritores jóvenes o de 40 años que firman libros por primera vez se les nota que tienen una alta consideración de sí mismos y se sienten un poco la necesidad de ser antipáticos. Yo no. Cuando estoy sentado para firmar libros, disfruto.
Siempre pienso que estoy mejor allí que sentado en un banco de un parque echando migas a las palomas. Por eso, sin prisas, intercambio unas palabras con la madre que viene con sus hijos, respondo sin extenderme, pero con profundidad al joven que me escucha con veneración. Hago una letra bonita de formas redondeadas. Pierdo tiempo en las dedicatorias. A mi edad ya no existe el concepto de pérdida de tiempo. Las colas a veces son muy largas, pero yo voy a mi ritmo. A la hora de la comida interrumpo mi actividad sin excusas ni explicaciones, aunque en la cola queden 100 personas. Mis paseos, mis horas de la comida, siempre metódico. Conozco nuevas ciudades, ceno con gente nueva que trata de hacerme lo más agradable posible mi estancia en la ciudad. Una vida ideal para un jubilado que no tiene nada que hacer. Siempre que voy a ir a una ciudad a firmar libros, la editorial envía a la librería varias cajas con ejemplares de mi obra, que se sigue vendiendo. Cada vez que firmo, eso supone unas ventas de no menos de 500 ejemplares. No solo es el título lo que buscan, la gente quiere estrecharme la mano. Y por eso se ponen en la fila, con mi obra bajo el brazo. Se ha dicho de paso, tiene una portada preciosa, una cubierta blanca con un impresionante escudo presidencial. Me consta que los envidiosos dicen que sigo siendo invitado a firmar libros porque la editorial sigue haciendo promoción de él por razones nada comerciales. Envidia pura y dura. Además, no me extraña que se venda. La cubierta es una obra de arte. Ciertamente, mi libro es sesgado en sus juicios. Deforma 4 o 5 episodios y guarda silencio sobre ciertos puntos esenciales. Aún así, el 95% es completamente veraz, conteniendo tantos detalles históricos minuciosos que desde su publicación no cabe duda de que será una obra imprescindible para cualquier historiador futuro. Pero las voluntarias oscuridades de mis capítulos no tienen la más mínima importancia para la fila de gente feliz que espera su turno con el libro en la mano. ¿A quién dedico este libro? A mi tía, Helen Corley. Después, esta gordita y sonrosada ama de casa me estrecha la mano y me repite que se alegra tanto de haberme conocido. Todos se van con mi libro debajo del brazo, todos felices. 664 páginas de detalles históricos de esos que ocurren entre bastidores, mezclados con sesudas reflexiones sobre filosofía política y el sistema norteamericano en particular. Han pasado 16 años desde que juró el cargo Frauenheim. Los intelectuales, los politólogos, los profesores de Derecho Constitucional llevaban más de 70 años advirtiendo que los Estados Unidos iban a pasar por las mismas fases que la República Romana. Su advertencia era un lugar común. A nuestra generación le ha tocado contemplar la transición de una forma de gobierno a otra. Al final resulta inútil negarlo. Hemos pasado por las mismas fases que la República que tanto imitamos. Las 13 colonias primero fueron monarquía, después nos emancipamos, después construimos un sistema legal que protegiera nuestras libertades. Finalmente, sin cambiar las estructuras constitucionales ni sus nombres, el poder se concentró. Es cierto que seguimos sin Congreso ni Senado, pero eso fue una tosudez de Frauenheim. Podría haber creado una Casa de Representantes títere, haber guardado las formas y mantenido el poder. Lo cierto es que incluso eso parece que va a cambiar. Se habla de restaurar este año, primero, una Cámara, provisionalmente por vía de designación presidencial, y 5 años después, la segunda Cámara. A veces estas medidas provisionales se alargan de forma indefinida. Si hay mucha presión popular, se verán forzados a crear una Cámara mixta, con senadores electos y otros designados por el Poder Ejecutivo. También se habla de erigir de nuevo el Capitolio, igual en sus formas pero el doble de grande, para así albergar en su base entre colosales pilares el prado con las bellísimas ruinas que hay ahora. Personalmente soy favorable a dejar las ruinas como están. El mármol blanco de muros, escalinatas y columnas caídas queda sublime sobre la alfombra de césped verde cortito y cuidado que hay en la actualidad. Dedico este libro a Leo Davenport con todo cariño, el que fue presidente de los Estados Unidos, Ethan Ellsworth.
Espero que lo disfrute, agrego. Le doy una palmadita en la mano y la siguiente persona se apresura a ocupar su puesto. La música de fondo toca un villancico que abre con unos maravillosos violines y continúa con la voz grave de un gran tenor que habla de la cena de Navidad, del pavo, de la familia reunida alrededor de la mesa y de unos valores que forman parte de la mitología del nacimiento de este país. Emma Appleby. ¿Un familiar? No. Risita maliciosa. Es para mí. Después de firmar tantos documentos, tantos proyectos de ley, tantos nombramientos, ahora me aplico con mucho mayor disfrute, eso sí, a firmar cientos de primeras páginas de libros con mi firma, modesta y nada sofisticada. Una firma que, como mi letra era modesta, regular y de líneas muy rectas, ninguna rúbrica narcisista. Mi letra siempre había sido como mi vida, sin estridencias, llena de moderación. Jean-Paul Houellebecq, se lo deletreo. Mi libro no es ningún alarde de sinceridad. Es ante todo fruto del trabajo de un equipo de interrogadores, a sueldo de la editorial, que me extrajeron las más interesantes historias diplomáticas, políticas y burocráticas de los años de mi mandato. Ellos supieron sacar de mí una magnífica conjunción de grandes temas y pequeñas anécdotas. Todos los grandes asuntos de Estado se hallan en esas páginas, pero lo que más me gusta a mí eran mis reflexiones. Y es que a mis 79 años, si de algo podía presumir, era de haber logrado una síntesis acerca de lo que era mi país y de lo que había sido, guardándome para mis adentros mi opinión de lo que iba a ser. Miro mi reloj y le digo amablemente a la persona que tengo delante: usted será hoy la última persona de esta mañana. Tengo que ir a comer con la alcaldesa de Boston. Tras mi última firma, pongo la capucha a mi pluma y me levanto, mientras los dos señores de la librería que tengo a mi lado presentan excusas de mi parte a los siguientes de la fila. La amable directora del centro comercial en el ascensor me dice complacida que he dedicado 73 libros. En unos he escrito 3 líneas, en otros solo he estampado mi firma, a toda velocidad. La vida no es equitativa, ni en una fila para recibir dedicatorias. Para evitar la masa de curiosos que se habían agolpado a la entrada de la librería, me conducen por un pasillo interno hacia una salida de servicio, donde me esperaba mi vehículo rodeado de guardaespaldas. Un par de vehículos policiales habían engrosado el dispositivo de seguridad. En esa calle estrecha, desierta y sombría, estrecho las manos de los responsables del acto de firmas, antes de meterme en mi automóvil. Antes de estrechar esas manos, alguien me pone un grueso abrigo negro. Allí voy a estar solo medio minuto, pero hace mucho frío. Tras las últimas formalidades, me siento satisfecho en el asiento de atrás de mi limusina negra. El restaurante está cerca, en el sector financiero, pero a pesar del breve trayecto, me quedo traspuesto durante los 10 minutos del trayecto a través del puente que atravesaba el río Charles. Recuerdo que cuando me desperté ya solo faltaban unos segundos para llegar al vestíbulo del restaurante. Bajo las columnas de mármol ya me esperaban 3 personas de protocolo para darme la bienvenida. Una preciosa alfombra bajo el pórtico, de nuevo apretones de manos, sonrisas y un nuevo despliegue de guardaespaldas alrededor. La bromista alcaldesa, aunque agradable, fue superada por la ensalada tibia de vieiras y boletus con espuma de erizo de mar que me tomé en aquella comida. El tornedo de solomillo de segundo apenas lo picoteé, mientras cierto prohombre de la ciudad trataba de iniciar una seria conversación sobre la situación mundial. No comí mucho porque a ciertas edades te interesa más la guarnición y solo pruebas un poco de cada plato. A las 5 de la tarde comencé mi conferencia ante 500 personas electas en el más exclusivo club de la sociedad bostoniana. Principié con las siguientes palabras. Nuestra nación nació como una agrupación de tierras, de agricultores y comerciantes. Era precisamente la voluntad de no crear un gran poder de este mundo lo que estaba en la mente de nuestros padres fundadores. Aquellos colonos que atravesaron el mar, océano, eran la minoría, los escarnecidos, los heréticos rechazados.
Vinieron a estos prados, a estas riberas, a estos bosques, a vivir en paz. Deseaban practicar su fe en paz, fundar pequeñas comunidades donde poder trabajar y orar sin persecución. Pequeños núcleos de creyentes lejos de los grandes centros del poder, en una esquina del mundo, en un rincón de la creación del Todopoderoso. Allá, atrás, quedaban las grandes potencias, las monarquías seculares, el poder consolidado en dinastías rectoras de estados cada vez más centralizados. Ellos, los colonos, dejaban atrás la hoguera de las pasiones desatadas, las pasiones de los nobles y los aristócratas lanzados a la conquista del poder. Para los que vinieron aquí, la conquista de los tronos por parte de los que consideraban la auténtica reforma de la Iglesia quedaba como un sueño abandonado ya definitivamente detrás de un océano. Los que vinieron aquí renunciaron a la conquista del poder con la idea de regenerar evangélicamente el poder. Desde el viejo mundo pensaron que aquí, en esta tierra inacabable, serían olvidados de todos. Abandonaban el tablero de ajedrez, desistían de aquella lucha, abandonaban el tablero del viejo mundo con sus viejas intrigas y estructuras. Se contentaban con pastos y libertad, se contentaban con crear una minúscula porción de lo que según ellos debía haber sido la auténtica cristiandad que nunca fue, salvo muy al principio. Una recreación de la comunidad primitiva cristiana junto a aquellos inmensos bosques que ellos conocieron. Vivieron en medio de masas forestales, oscuras, salvajes, inexploradas, y fueron bendecidos. Qué lejos estaban de imaginar estos puritanos, esos cuáqueros, aquellos amish, los menoritas y los baptistas, que sus pequeños poblados de casitas de madera estaban excavando los cimientos del imperio más persistente de la historia contemporánea. Los genes de aquellos creyentes, de aquellos desheredados, serían los genes de los hijos que heredarían un involuntario poder mundial, un inopinado imperio militar, político, económico y cultural con base en los 50 estados, pero cuya influencia se extendería a todos los rincones, gobiernos e islas del planeta. Un país sin ambiciones territoriales, un poderío mantenido con el único y exclusivo fin de seguir perseverando la independencia, florecimiento y seguridad de los descendientes de los primitivos colonos. Al final, podremos decir que todo lo que hicimos en los siglos siguientes lo hicimos por salvaguardar nuestra emancipación de 1776. Nuestras vastas bases militares extendidas por los 5 continentes, sus portaaviones nucleares navegando regularmente por los 5 océanos, sus legiones militares de marines acantonadas en todas las latitudes, sus sedes consulares, sus servicios de espionaje, todo. Fue con el exclusivo objetivo de seguir manteniendo la independencia de aquellas tierras aisladas, de todo el mundo por sendos océanos en sus costados, limitadas por los hielos glaciales y por los tórridos desiertos mexicanos. Cualquiera que no venga del país de los sueños sabe que mantener la libertad de la primera potencia del mundo no se logra más que a través de la fortaleza. Aquellas tierras labradas de la costa este de Norteamérica y pobladas por gente venida de Winchester, Lancaster o Birmingham, nunca pretendieron tener embajadas en la lejana China, ni estaciones de radar en las islas del Pacífico, ni satélites sobrevolando Novosibirsk. Fue un imperio inopinado, como ya he dicho. Primero fueron unas puritanas ciudades prósperas, después un extenso país de agricultores de clase media, después una nación de minas, de industrias con altas chimeneas humeantes, de una burguesía que se multiplicaba y comerciaba, y se hacía cada vez más refinada. Después de la Primera Guerra Mundial, todas las naciones europeas, mientras lamían sus propias heridas, mientras ellos reconstruían ruinas, descubrieron de pronto lo fuertes que éramos. Después de la Segunda Guerra Mundial, tiempo en el que las naciones europeas habían retrocedido decenios, sus políticos comprendieron que nosotros no solo estábamos en el tablero de ajedrez, sino que además éramos ya la Reina Blanca. Aún así, la gran pieza americana del tablero hubiera deseado enrocarse, mantener un perfecto aislacionismo. Pero la URSS avanzaba amenazadoramente por todas las casillas. Cada vez más peones eran rojos. Fue entonces cuando los políticos washingtonianos comprendieron que ante el hecho de una revolución expansiva, si querían mantener sus libertades no había otro remedio que colocar fichas en el tablero allende las fronteras. No se equivocaban.
El país aislacionista se vio abocado a jugar a escala mundial en una guerra no declarada. En las dos grandes guerras, Estados Unidos había concedido a costa de la vida de sus hombres 2 veces la libertad al viejo mundo. El mismo viejo y orgulloso mundo del que huyeron o se marcharon sus padres siglos atrás. Entonces, en la Guerra Fría, comenzaba un pulso a nivel mundial. Los territorios perdidos se daban por perdidos, pero había que evitar a toda costa que la arrolladora superioridad del Imperio Soviético arrasase las pequeñas democracias que surgían por todas partes. El Imperio Soviético bien pudo arrollar con sus divisiones todo el occidente europeo. Solo la determinación de Washington lo evitó. Los europeos nunca les dieron las gracias. Claro que era un pulso en el que nuestro país, los Estados Unidos, se jugaba la independencia. Había que evitar nuevas anexiones. Había que evitar la posibilidad de que algún día el marco de operaciones fuera un imperio soviético que abarcara a toda la humanidad con la única excepción de la isla norteamericana. Así nació nuestra Roma imprevista, nuestra urbe impensada e inesperada. No había entrado en los planes de los padres de nuestra república. Nadie nos creyó. Cuando los nativos del resto del mundo nos gritaban en sus manifestaciones, "Go home", no entendían que nada deseábamos más ardientemente que eso. De pronto, sin que nadie lo esperase, como un terremoto, el imperio soviético se derrumbó. De aquel sistema policial monolítico con fundamentos férreos, en 3 años no quedó nada, ni las ruinas, ni la bandera. Después, mi conferencia hacía un largo análisis del siglo XXI, comenzando por las 2 guerras del Golfo, la guerra iraní y el auge de China, India y otras economías emergentes. Hacia la mitad de la conferencia dije: culturalmente, nosotros hemos sido lo que la antigua Roma para el resto del Mediterráneo. Nuestras series de televisión se ven tanto en el centro de África como en la última isla de la Polinesia. La Coca-Cola la beben hasta los esquimales. Un europeo de comienzos del siglo XXI no conoce mucho de Virgilio, pero sí que conoce a Bugs Bunny. Las guerras médicas entre Persia y Atenas ni saben que existieron, pero no así la guerra de las galaxias. Si en el siglo XIX ningún lugar del mundo era tan parecido a Europa como Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XX ningún lugar del mundo es tan parecido a Estados Unidos como Europa. Hoy día quizá podríamos decir que fuera de Estados Unidos el lugar más parecido a nuestro país en el mundo es el mundo mismo. El entero planeta se había ido transformando lentamente en una vasta colonia dirigida por los descendientes de los colonos fundadores de una república en lo que fue un extranjero del mapamundi y que ahora parecía más bien su centro. Nuestros lejanos intereses comerciales, nuestras alianzas, todo recordaba una y otra vez a la expansión de la influencia romana del siglo I antes y después de Cristo. Solo había que echar una ojeada a la fachada del Capitolio, a la Casa Blanca, a los edificios de Washington y a otros muchos edificios para darse cuenta de que nosotros éramos los nuevos romanos, nuestra orgullosa república, y no por coincidencia, ostentaba un águila en su escudo. Un escudo con lema latino, tampoco esto era una coincidencia. Mi conferencia acababa en el primer año de mi presidencia. Nunca he caído en la inmodestia de seguir más adelante. Por modestia y por seguridad era siempre preferible hablar de cosas inofensivas. Aún así, en el turno de preguntas siempre había quien creía que me daba una gran sorpresa por sacar el tema del que no había querido hablar. Bendita inocencia. Como es lógico, mi pericia para escabullirme como una anguila, estaba avalada por una práctica de decenios. No pensaba el que planteaba la cuestión que si yo hubiera querido las preguntas habría que habérselas presentado por escrito al organizador. Sí, despachaba el asunto sin implicarme demasiado, pero no sin antes decir unas palabras acerca de la necesidad de aceptar el hecho de que toda república acaba evolucionando hacia el principado. Fue esa noche en la suite de mi hotel cuando sentí un dolor torácico repentino e intenso. Sentía como una presión sobre mi pecho y sobre mi hombro y brazo izquierdo. Aunque el área del infarto era reducida, los médicos me quisieron evitar riesgos en los años futuros y me pusieron un corazón artificial. Todo salió muy bien.
Mi recuperación en los meses siguientes perfecta, pero familiares y amigos comentaban que yo había dado un bajón. Era cierto, ya no tenía el dinamismo de antes, me costaba abandonar mi sillón, estaba más delgado, andaba más lento. No era el corazón, era el estado general de mi cuerpo. Los análisis eran buenos, pero noté que yo ya no era exactamente el mismo. Desde el infarto dejé de dar conferencias. Estar en el sillón era lo que más me gustaba, quedarme ahí, caliente en mi salón. Mont Plaisance, año 2202, 22 años después de las elecciones que llevaron a Fromheim a la presidencia. Una mañana de domingo, desayuno con la calma de tener una hora por delante para, leyendo el periódico, acabar el croissant que aguardaba en el plato y la taza de café negro y humeante que está junto a la jarra de leche fresca, blanca y quizá hasta feliz. Vestido con este gran albornoz, veo como la luz de esta mañana penetra sin prisas a través de las hayas y olmos de la espesura que tengo enfrente. A mis 84 años, esta es una de esas visiones de beatitud hogareña que tanto me han agradado toda mi vida. Pronto mi hijo se sentará frente a mí con un plato de cerezas, su parco desayuno. Casi la mitad del año la paso en esta casa de mi propiedad, situada en un valle de los Pirineos en la frontera de España con Francia. Una residencia grande, confortable, con unas vistas excepcionales, un lugar excelente para mi retiro. Mientras desayuno, uno de mis nietos aparece. Ya se ha levantado, me da un beso sin entusiasmo, adormilado, y se sienta a jugar con un videojuego en el sofá de al lado. A sus 16 años está enfrascado en cuerpo y alma en ese combate con monstruitos verdes, esmeralda, que descienden por la pantalla con el implacable deseo de comerse a su héroe electrónico. Mi nieto defiende este héroe superficial con ahínco. Cuando yo era presidente, vi a asesores míos defender grandes intereses nacionales con menos entusiasmo. Una sonrisa aparece en mi rostro. La hora de mi desayuno pasa con la placidez de ir leyendo las noticias y las columnas de opinión a la velocidad de alguien cuya vista ya no es lo que era. Quizá es mi mente y no mis ojos los que provocan esta lentitud. En cuanto me levanto de la mesa, Sofía y Lucía, las dos gruesas mujeres del servicio, limpian el salón de estar con un esmero que no es usual. Noto ese esmero, más que nada, por la esposa de mi hijo, que este día supervisa hasta el más mínimo detalle, cosa no muy frecuente en ella. Subo a mi dormitorio y me pongo un pantalón recién planchado y una camisa con gemelos. Esta operación, que en otra época hubiera realizado en un par de minutos, ahora supone emplear toda mi atención y dedicar a ello casi un cuarto de hora. Primero, no encuentro los gemelos. Después se me resisten. He tenido que sentarme en la cama para poner una pierna en el pantalón. Después la otra. Pero al final quedó hecho un figurín. Encima de todo, con una bata de seda que conjunta con ambas prendas. Un pañuelo estampado asoma coquetamente por el bolsillo superior de la bata. Me encanta la imagen que me devuelve el espejo. De nuevo me dirijo a la sala de estar, a leer mi libro sobre el reino de los insectos. Tapas duras, gran formato, artísticas ilustraciones, apasionantes curiosidades, pretérito regalo de Navidad. Dada mi lentitud, tardaré medio año en acabarlo, pero sentado en mi soleado sillón no me importa. Mi hijo y su mujer bajan otra vez al salón un rato después, ambos vestidos de manera informal. En chándal mi hijo, su mujer de forma sencilla,
pero estudiada. Gruesos tirantes, largas faldas hasta los tobillos. Sigo leyendo. Media hora después, la visita toca el timbre. 4 hombres, corpulentos y bien vestidos, escoltan al recién llegado. Un asistente personal empuja la silla desde donde un débil anciano de 91 años estrecha la mano de mi hijo y su esposa. Más bien, dada la senectud del decrépito hombre de la silla, era la mujer la que toma aquella mano pecosa. Más que pecas, son manchas propias de la edad. Mi nieto se fija mucho en la escena de ese viejecito que deja la boca abierta y le mira. Los 2 nietos que están por ahí le son presentados. Tengo ante mí al senador William Ford, el último senador vivo de los Estados Unidos, el último miembro de la Casa de Representantes elegido en unas elecciones. Cuando arrastran su silla hasta donde estaba yo, nos damos la mano. Yo tampoco me levanto, así que los 2 ancianos sentados nos saludamos. Según me dijeron después, lo que más impresionó a los que estaban allí mirando el encuentro fue el cruce de nuestras miradas, porque durante varios segundos no nos dijimos nada. Se trataba de una mirada de satisfacción, como si tuviéramos que contarnos miles de cosas. No nos veíamos desde hacía más de 15 años. Esos 90 y tantos años llevados hasta mí en silla de ruedas abren sus brazos, quieren darme un abrazo moderado y formal. Le faltan las fuerzas y más que un abrazo resulta el gesto cordial de agarrarme de los hombros. Viejo William, le respeto. El senador Ford comienza a decir lo típico. Cuánto tiempo ha pasado, cuánto me alegro, cuántas cosas han pasado. Todo ello pronunciado con pausa, sin ningún apremio, pero con claridad y sin fatiga. Nuestro encuentro y tertulia dura 1:30. Su mente funciona todavía a la perfección. Los últimos 35 minutos nos dejan solos. Han querido respetar el encuentro entre el último senador vivo y yo, reliquia de la presidencia de los Estados Unidos. En esa sala, con 2 hombres sentados hablando, lo importante no somos nosotros, sino todo lo que hay detrás de nosotros. Mi nieto más pequeño, aburrido, solo ve a 2 ancianos contándose cosas. Se le escapa todo lo demás. El senador está de camino de regreso a Nueva York, débil e inmóvil en su silla. No sale ya nunca de su rancho en Wisconsin. Cuando unos amigos comunes de mis hijos y del senador se enteraron de que William visitaría la ciudad húngara de Kecskemét para asistir a la boda de una nieta suya, le pidieron que tuviera la gentileza de hacer algún tipo de escala para que nosotros 2 pudiéramos vernos. Y aceptó con sumo gusto, porque entre otras cosas sabía muy bien que, dada su edad, o veía ahora al presidente jubilado o ya no lo vería nunca. Ambos habíamos deambulado muchas veces por la Casa de Representantes. Ambos somos como dinosaurios sustituidos ya por un nuevo tipo de especie zoológica, todavía más tecnocrática, más agresiva, con muchos menos escrúpulos. Alguien podría imaginarse que la conversación entre nosotros, 2 vestigios del antiguo sistema estadounidense, versaría esencialmente de política. Sin embargo, no fue así. Hablamos de nuestra salud, de nuestros achaques, de en qué ocupábamos nuestro tiempo, de las limitaciones de la edad. Empujé su silla hasta el jardín para que viera las flores que cultivaba la mujer de mi hijo. Miramos un par de álbumes de fotos. William, con gusto, se hubiera quedado a almorzar, pero su conexión con el vuelo de Nueva York desde Barcelona no se lo permitía. Tampoco considero que esa momia pudiera propiamente almorzar. Si comía, debía hacerlo como un pájaro. Pero aunque lo que tenía delante eran las ruinas de lo que había sido un vital y enérgico senador, su mirada apacible cargada de años me llegó a lo más profundo del alma.
El que había levantado con lenta pesadez su brazo para saludar a mi tímido nieto fue en otra época de su vida el político más sagaz, inteligente y sarcástico de aquella cámara de hace 30 años. Sobre todo, sí, fueron sus ojos lo que más me impresionaron. Esos ojos claros que se alegraban sinceramente de verme. Era como si con la mirada me dijera una y otra vez cuántas cosas hubiera tenido que comentarme, como si quisiera enfrascarse en una larga conversación acerca de cuánto había cambiado todo. Lo cierto es que allí solo hablamos de cosas como las que he dicho. Solo al final, en un momento en que se hizo un silencio, Ford comentó: «¿Qué tiempos conocimos? Ethan, qué tiempos». Le miré con una profundidad casi infinita. No dije nada, pero asentí con la cabeza. No hubo grandes palabras antes de la despedida, ni grandes palabras ni grandes gestos, solo la seguridad silenciosa del conocido con el que se ha tenido bastante contacto 30 años antes y al que no se volverá a ver. Aquella tarde, junto a la chimenea, mi hijo y su mujer comentaron felices la relevancia casi histórica, sin duda más afectiva que histórica, de la visita. Dando un breve paseo por el jardín trasero de la casa, miré mi residencia pirenaica con orgullo. Había servido de discreto entorno para este último episodio crepuscular de la historia de ese gran país, lejano que es el mío. Pero a esa altura del día ya había pasado demasiado tiempo en el salón escuchando a mis hijos acerca de la visita. Pensé que ya era hora de ocuparme de nuevo de mis rutinas. Había que decidir si cenar el café crème de siempre con el emparedado de jamón o comunicar a Lucía alguna variación que se me ocurriese para el menú. Si seguir con los planes para el aperitivo del día siguiente o bajar al pueblo por la mañana a comprar un regalo para el cumpleaños de mi nieto George. Historia de la Segunda Secesión de los Estados Unidos de América es una de las obras de la Decalogía sobre el Apocalipsis de José Antonio Fortea. La Decalogía describe los acontecimientos de la generación que habrá de vivir las plagas bíblicas del fin del mundo. Historia de la Segunda Secesión es la novela que explica la concentración de poder que hará posibles los hechos terribles que se describirán en las otras 9 obras. En ese sentido, esta obra es el pórtico de entrada para el resto de novelas. Cada una de las novelas de la Decalogía o saga del Apocalipsis es independiente. Cada una explica una historia completa que no requiere de la lectura de las anteriores. Esas historias fueron construidas como novelas que tienen sentido por sí mismas y que pueden ser leídas en cualquier orden. Todas ellas fueron comenzadas a escribir en 1997 por el sacerdote José Antonio Fortea, cuando era párroco de un pequeño pueblo de 1000 habitantes justo en el límite entre las provincias de Cuenca y Madrid. Ninguna de las obras de la saga fue publicada hasta 6 años después, cuando en el año 2004 fueron acabadas de escribir las 10 novelas. Si bien el proceso de revisión y ampliación de estas se prolongaría durante los años siguientes. José Antonio Fortea Cucurrul, nacido en Barbastro, España, en 1968, es sacerdote y teólogo especializado en demonología. Cursó sus estudios de teología para el sacerdocio en la Universidad de Navarra. Se licenció en la especialidad de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Comillas. Pertenece al presbiterio de la Diócesis de Alcalá de Henares, Madrid. En 1998 defendió su tesis de licenciatura El exorcismo en la época actual, dirigida por el secretario de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. Actualmente vive en Roma, donde realiza su doctorado en teología dedicado a su tesis sobre el tema de los problemas teológicos eclesiológicos de la práctica del exorcismo. Ha escrito distintos títulos sobre el tema del demonio, la posesión y el exorcismo. Su obra abarca otros campos de la teología, así como la historia y la literatura. Sus títulos han sido publicados en 5 lenguas y más de 9 países.